Buenos días, profesor y compañeros. En esta hora le queremos hablar sobre el capítulo número 3, que se titula La organización del sistema nervioso. Como primer subtítulo en el capítulo 3 tenemos la neurotomía hallando el camino. Para empezar vamos a ver los enfoques principales para describir la anatomía cerebral, que uno de ellos es la relación con otras partes del cuerpo, la ubicación relativa dentro del cerebro, la perspectiva del observador, que ya venía dependiendo de cómo se está analizando el cerebro. Uno de los términos para poder describir las direcciones en el cerebro que están dirigidas en latín son el rostral, que es hacia la parte frontal como el pico nave, el caudal hacia la parte posterior como la cola, el dorsal hacia la parte superior o la espalda. También tenemos el ventral, que es hacia la parte inferior o el estómago. En los humanos, debido a nuestra postura erectal, la orientación de la médula espinal es diferente a la de los animales cuadrúpedos. Para nosotros lo que es el dorsal en el cerebro es diferente a lo que es el dorsal en la médula espinal. El estudio del cerebro ha llevado a una acumulación de términos científicos con distintos nombres para las mismas estructuras, que una de ellas, el ejemplo sería una misma parte del cerebro puede recibir nombres diferentes según función o su localización. Un caso importante es el de la circunvalación, que es presental, se encuentra en la parte frontal del cerebro y se involucra en el control de los movimientos voluntarios. Sostén y protección. El encéfalo y la médula ósea son sostenidos y protegidos de las lesiones e infecciones de 4 formas. El encéfalo está encerrado en un hueso, el cráneo, y la médula espinal está en una serie de vértebras óseas entrelazadas. Por lo tanto, el sistema nervioso central se ubica dentro de las cajas óseas, mientras que el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, si bien están conectados con el sistema nervioso central, se ubican por fuera de ella. Al carecer de protección ósea, las divisiones del sistema nervioso periférico son más vulnerables a lesiones, pero pueden renovarse a sí mismas después de estas mediante las proliferaciones de nuevos axones y dendritas. La autorreparación es mucho más limitada dentro del sistema nervioso central. Está la segunda forma, que es la manera en como hay un conjunto de 3 capas de membrana, los que encierran el sistema nervioso central, que se le llaman las meninges. Está la dura madre, está el aracnoide y también está la pia madre. La tercera forma es que el encéfalo y la médula espinal están amortiguadas de golpe y los cambios bruscos por la presión por el líquido cefalorraquídeo que circula a través de los 4 ventrículos encefálicos, la columna vertebral y el inferior de los espacios subaracnoideos en las meninges encefálicas. La barrera hematoencefálica, que es la que protege entonces al encéfalo y la médula espinal, al limitar el movimiento de las sustancias químicas dentro del resto del cuerpo hacia el sistema nervioso central y mantenerlo separado de las sustancias tóxicas e infecciones. Irrigación. El encéfalo recibe su irrigación de 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales que son ascendientes a cada lado del cuello. Las 4 arterias se conectan en base del cerebro, donde entran en el cráneo y se ramifican en varias arterias más pequeñas que irrigan el tronco encefálico y el cerebelo y dan origen a 3 arterias cerebrales que irrigan el encéfalo anterior. Sus zonas de distribución en la corteza, neuronas y células gliales. El cerebro tiene su origen en un tipo de célula única e indiferenciada denominada la célula madre nerviosa, o también se le conoce como la célula germinal. Estas células madres nerviosas multipotencionales que se autorrenuevan dan origen a los diferentes tipos de neuronas y células gliales del sistema nervioso. Los neurocientíficos piensan que en esta época un recién nacido ya tenía todas las neuronas que tendría en toda su vida. Saben ahora que pueden perderse neuronas después del nacimiento durante el desarrollo típico. En los encéfalos de los adultos, las células madre que persisten pueden producir nuevas neuronas en algunas localizaciones. Como subtítulo 3 tenemos el origen del sistema nervioso central. El cerebro comienza su desarrollo con 3 regiones primarias. Entre ellas encontramos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. Con el tiempo estas regiones se subdividen en 5 áreas diferenciadas en los mamíferos. El desarrollo del encéfalo. En embriones vertebrados el encéfalo está compuesto por 3 partes principales. En mamíferos el prosencéfalo se divide en telencéfalo, hemisferio central, y diencéfalo, tálamo e hipotálamo. El robencéfalo se subdivide en metencéfalo, que se encuentra en el cerebro y puente, y el mielencéfalo, bulbo raquídeo. Las funciones principales. El prosencéfalo es responsable del olfato y las funciones cognitivas avanzadas. También tenemos el mesencéfalo, que regula la visión y la audición. También está el robencéfalo, que nos ayuda a controlar el movimiento y el equilibrio. El tronco encefálico, que regula las funciones básicas como la respiración y el sueño. También está la médula espinal, que se encarga de funciones motoras más simples. También está la estructura del cerebro, que en ella podemos encontrar que el cerebro tiene una estructura tubular que se mantiene hueca en su interior lleno de líquido cefalorraquídeo,
que se desarrollan 4 ventrículos cerebrales que permiten la circulación del líquido celo-raquídeo. Médula espinal. Dentro del cuerpo se encuentra un conducto formado por células nerviosas que también se dividen en segmentos. Cada segmento de células nerviosas recibe fibras que llegan desde los receptores sensitivos cercanos a él y envían fibras diferentes a los músculos de esa zona del organismo. La médula espinal se ubica en el interior de la columna vertebral ósea, una serie de vértebras caracterizadas en 5 regiones anatómicas desde la parte superior hasta la cola. Son nervios cervicales, torácicos, lumbrales, sacros y segmentos coxígeos. Los segmentos corporales forman un anillo denominado dermatoma, que significa cortes de la piel, que rodea a la columna vertebral. Funciones de la médula espinal y los nervios espinales. Francois Majedin, en 1783 a 1855, fue un filósofo experimental que publicó un artículo de 3 páginas en 1822 donde había podido contar las raíces dorsales de un grupo de cachorros y las raíces ventrales de otro grupo. En los perros adultos las raíces estaban fusionadas. También observó que el corte de las raíces dorsales producía pérdida de sensibilidad y el corte de las ventrales causaba pérdida de movimiento. Scoes Charles Bell en 1774 y 1842 había sugerido funciones opuestas para cada raíz y basó sus conclusiones en la información anatómica y en los resultados poco concluyentes en conejos. En la actualidad, el principio de que las raíces dorsales y posteriores de la médula espinal son sensitivas y las ventrales anteriores son motoras se denomina ley de Bell-Majedin. La lesión de la médula espinal están los parapléjicos y los cuadriplégicos. Los individuos parapléjicos en los que se secciona la médula espinal por debajo de los segmentos cervicales ya no tienen control en las piernas. Mientras que los cuadriplégicos, cuando el corte es más alto y se extiende hasta los segmentos cervicales, no pueden utilizar tampoco sus brazos. Reflejos medulares e integración sensitiva. Los circuitos nerviosos de la médula espinal producen reflejos, movimientos específicos, producidos por fórmulas específicas de estimulación sensitiva. La estimulación de los receptores de dolor y temperatura en una extremidad produce reflejos de flexión. La estimulación de los receptores de tacto fino y musculares en una extremidad habitualmente produce reflejos de extensión. Conexiones de los nervios craneales. 12 pares de los nervios craneales transmiten señales sensitivomotoras hacia la cabeza y desde ella. Un conjunto controla el lado izquierdo y el otro conjunto controla el lado derecho. Algunos nervios craneales tienen funciones sensitivas y motoras. Los nervios craneales son olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, obducen, facial, cocleovestibular, glosofaríngeo, vago, accesorio espinal y hipogloso. Conexiones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula los órganos internos y las glándulas. Sin nuestro conocimiento consciente, su tarea es mantener el latido cardíaco, la liberación hepática de glucosa, el ajuste de las pupilas de la luz. Las dos divisiones del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, trabajan en oposición. El sistema nervioso simpático despierta al cuerpo para la acción y el sistema parasimpático apacigua al cuerpo, disminuye el latido cardíaco y estimula la digestión para permitirnos descansar y digerir. 3.5 El tronco encefálico. El tronco encefálico comienza desde la médula espinal, entra en el cráneo y se extiende hasta arriba hasta las áreas inferiores del encéfalo anterior. Muestra sus 3 regiones principales, el diencéfalo, el mesencéfalo y el encéfalo posterior. Una parte característica del tronco encefálico comprende los numerosos núcleos de nervios craneales que convergen en su centro y envían axones hacia los músculos de la cabeza. El centro del tronco encefálico consiste en los núcleos de los nervios craneales y otros núcleos que median distintas funciones reguladoras. Además, los haces de fibras nerviosas sensitivas provenientes de la médula espinal atraviesan las regiones posteriores del tronco encefálico en su camino hacia el encéfalo anterior y las fibras motoras provenientes del encéfalo anterior pasan a través de las regiones giratorias anteriores del tronco encefálico en su camino hacia la médula espinal. El encéfalo posterior o el rombencéfalo. La estructura más caracterizada del encéfalo posterior o rombencéfalo es el cerebelo, que protruye por encima del centro del tronco encefálico y su superficie se reúne en pliegues estrechos o láminas o folias, como los giros y surcos de la corteza como más pequeños. En la base del cerebelo hay varios núcleos que envían conexiones a otras partes del cerebro. El cerebelo evolucionó en tamaño en una forma paralela a la neocorteza y contiene aproximadamente 4 veces más neuronas que la corteza cerebral, que se encuentra mucho más densamente empaquetadas y por eso su tamaño es mucho más menor. El mesencéfalo. El mesencéfalo tiene 2 subdivisiones principales: un componente sensitivo posterior, el tectum, o el techo del tercer ventrículo, y está ubicado por delante de la estructura motora, el tegmento. El suelo del tercer ventrículo. El techo recibe una cantidad masiva de información sensitiva proveniente
de los ojos y los oídos. Sus dos conjuntos de núcleos bilateralmente simétricos, los colículos superiores, reciben proyecciones de los colículos superiores. Los colículos inferiores reciben proyecciones del oído. Las conductas mediadas por los colículos incluyen la localización de los objetos en el espacio circundante y la orientación hacia esos objetos, sean visuales o auditivos. Y tenemos el diencéfalo. En la unión del mesencéfalo y el encéfalo anterior, el diencéfalo incluye tres estructuras talámicas: el hipotálamo, habitación inferior, el epitálamo, habitación superior, y el tálamo, que es la habitación interna o cámara. El encéfalo anterior. De las estructuras principales del encéfalo anterior, dos son subcorticales, los ganglios basales y el sistema límbico. Cada uno es suficientemente distinto desde el punto de vista anatómico y funcional como puede ser descrito por separado. Los ganglios basales, ubicados principalmente por debajo de las regiones de la corteza, los ganglios basales, llamados también nudos inferiores, que hacen referencia a los nudos por debajo de la corteza, representan un conjunto de núcleos que forman un circuito con la corteza. Ellos también tienen conexiones recíprocas con el mesencéfalo. Los ganglios basales y el movimiento deben desempeñar un papel en el control y la coordinación de los patrones de movimiento y no en la activación de los músculos. Las enfermedades de movimiento excesivo y pérdida de movimiento muestran sus funciones motoras. Movimiento excesivo. Las células de los ganglios basales mueren progresivamente y asociados con esta muerte cerebral ocurren muchos movimientos corporales involuntarios casi de forma continua. Los síntomas más frecuentes en el síndrome de Gilles de Tourette son tics motores involuntarios. Pérdida de movimiento. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por muchos síntomas entre los cuales predomina la dificultad para iniciar el movimiento y la rigidez muscular. Los ganglios basales y el aprendizaje. La segunda función de los ganglios basales es sostener el aprendizaje asociativo, también denominado aprendizaje estímulo-respuesta o aprendizaje de hábitos, que involucra el aprendizaje de las relaciones entre los estímulos y su consecuencia. El sistema límbico. En 1878, Paul Broca los denominó lóbulo límbico. La neocorteza. La neocorteza humana puede tener 2.500 centímetros cuadrados de área, pero su espesor es solo de 1.5 a 3 milímetros. Consiste en 6 capas de células, sustancias grises, y está plegada. Estos pliegues representan la solución de la naturaleza al problema de confinar la enorme área de superficie cortical dentro de un cráneo, que sigue siendo aún lo suficientemente pequeño para atravesar el canal de parto. Fisuras, surcos y giros. Las características superficiales más conspicua de la neurocorteza es su tejido arrugado, que consiste en hendiduras y crestas. Una hendidura se denomina fisura cuando se extiende de suficientemente profundo en el cerebro. Se denomina surco si es más superficial y una cresta se denomina giro. Organización cortical en relación con las aferencias, las eferencias y la función. La localización de las aferencias en la corteza pueden representarse mediante mapas. Un mapa se proyecciona mediante las localizaciones sobre la corteza, que procesan distintos tipos de información sensitiva y los que producen movimientos. Cada lóbulo cortical se asocia con un sentido específico o en el movimiento. La visión en el lóbulo occipital, la audición en el lóbulo temporal, los sentidos corporales en el lóbulo parietal y las funciones motoras en el lóbulo frontal. También están las áreas primarias. Reciben proyecciones de los principales sistemas sensitivos o envían proyecciones motoras a los músculos. Están las áreas secundarias, adyacentes a las áreas primarias e interconectadas con ellas participan en la elaboración de la información recibida desde las áreas primarias. Están las áreas terciarias o cortezas de asociación que comprenden la etapa de la corteza no especializada en la función sensitiva motora. Está la función cortical. La información sensitiva ingresa a las áreas primarias y luego transmite a las áreas secundarias, cada una de las cuales tiene funciones relacionadas con la sensibilidad. Por ejemplo, color, forma, movimiento, visión, música, etc. Organización celular de la corteza. Las neuronas de la neurocorteza están dispuestas en 6 capas designadas mediante números romanos. En las capas corticales 5 y 6 envían acciones para otras áreas cerebrales. En los axones de la capa 4 reciben aferencias de los sistemas sensitivos y otras áreas corporales. Las capas 1, 2 y 3 reciben aferencias principalmente de la capa 4 y están bien desarrolladas en las áreas secundarias y terciarias de la corteza para realizar sus funciones integradoras. Conexiones corticales. Dada la especialización funcional regional de la corteza, las conexiones en sus regiones y entre ellas recorren un largo camino para explicar cómo producen las funciones a nivel superior. La mayoría de las conexiones interhemisféricas vinculan puntos homotópicos en los hemisferios. La conexión es especialmente fuerte para las regiones que representan la línea media del cuerpo. 3.7 El cerebro cruzado. Una característica notable de la organización cerebral es que cada hemisferio casi simétrico responde principalmente a la estimulación sensitiva y preveniente del lado colateral del cuerpo o del mundo sensorial y la controla la musculatura de ese lado del cuerpo. El sistema visual es ilustrativo. En los últimos animales que tienen ojos localizados a un lado de la cabeza cada uno,
Aproximadamente el 95% de las fobias ópticas provenientes de un ojo se proyectan en el hemisferio opuesto. En los seres humanos, como se muestra, que tienen los ojos situados en la parte anterior de la cabeza, solo un 50% de las fibras ópticas de cada ojo se proyectan en el hemisferio opuesto. Por lo tanto, independientemente de la ubicación de los ojos, las vías corticales están dispuestas para asegurar que cada hemisferio obtenga la información visual proveniente del campo visual opuesto. En una disposición similar, alrededor del 90% de las fibras del sistema motor y somatosensivo cruzan en la médula espinal humana.